Vueltas y sin vueltas, vamos a hablar de la empleabilidad de los peruanos y de un tema importante que seguramente tú ya lo has tratado tomando un café o en la familia, la inteligencia artificial. ¿Cuánto puede afectarnos? ¿Nos vamos a quedar sin chamba o no? Se lo preguntamos directamente y sin vueltas a Alfredo Alfaro, CEO de First People Consulting, Top Voice LinkedIn 2019 por su influencia en esta red social y autor del libro Primero Personas, Después Profesionales. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Un interesante tema. A mí me gusta decir que la inteligencia artificial es un mundo de nuevas oportunidades, pero también responsabilidades, que exige que los profesionales repensemos la manera como estamos liderando nuestra empleabilidad, donde tenemos que pasar rápidamente por procesos conocidos como reskilling, upskilling, es decir, desaprender y aprender rápido y preguntarme en qué soy bueno hoy y cómo podría hacerlo mejor. Hoy tenemos que ser muy curiosos de cara a las tendencias del mercado, de cara a las tendencias de mi cargo, por ejemplo, preguntarme cuáles son los problemas que mi industria está buscando resolver y cómo yo voy a ayudar con ese desafío. Pero Alfredo, a ver, por ejemplo, ¿qué sectores se pueden ver más afectados con la irrupción, ¿no?, de la inteligencia artificial? Mira, ahí voy a dar una respuesta genérica. ¿Por qué? No me gusta que los profesionales tengan una actitud negacionista respecto a la IA. Todos los sectores se van a ver afectados por la inteligencia artificial. Va a haber otros, va a haber algunos que sí, que van a tener un mayor impacto. Por ejemplo, los sectores o cargos relacionados al análisis, auditoría, contable, finanzas, etcétera, van a ser afectados inmediatamente por la inteligencia artificial. Claro, la máquina puede hacer análisis de manera más rápida. El análisis, claro. Pero ahí está la oportunidad. ¿Por qué? Porque esta persona que hacía la auditoría hoy tiene que desarrollar otra competencia que no es el pensamiento analítico, sino el pensamiento crítico. ¿Cómo yo tomo decisiones acertadas de negocio respecto al análisis que hace la inteligencia artificial? Otros sectores, por ejemplo, los relacionados al marketing, creadores de contenido, etc. Hemos visto en España el caso de una empresa que tenía 50 creadores de contenido, se quedó con 2. Que solo van a analizar la información que hace ChatGPT. No sea malo, pues, Alfredo. O sea, de 50 ha votado 48, se ha quedado con 2 y se quedó con 2 y su inteligencia artificial. Exacto. Y a todos sus traductores, porque ahora fueron reemplazados por el Martin Leaching. Entonces, estamos en un mundo donde uno, repito, tiene que preguntarse ¿qué tengo que hacer yo para seguir siendo atractivo para el mercado profesional? ¿No? ¿En qué tengo que capacitarme? ¿Cómo tengo que ampliar mi network? Porque hay algo que quizás la inteligencia artificial todavía no puede tocar, que es el relacionamiento. Es decir, ese networking, ¿no? Ese networking donde mi experiencia es difundida por otros profesionales y donde muestran mi valor agregado. Eso no lo puede hacer la máquina. No lo puede hacer, pero creo que es un talón de Aquiles de los peruanos. ¿Sabes por qué? Porque los peruanos no tenemos una cultura de ser networkers. Nos cuesta desarrollar ese relacionamiento, ¿sí? Inclusive por temas de pandemia, muchas personas dejaron de ser network. ¿Por qué? Prefieren quedarse en casa y no moverse a generar espacios, a conocer de expertos, de industrias, etc. ¿Qué es específicamente un networker? A ver, explícanos paso por paso, pero de manera corta. Sí, mira, un networker es una persona que tiene esa capacidad de poder transmitir rápidamente su valor agregado a otra persona y que esa persona sea vocero de cómo él puede ayudar al sistema. Para tú ser un networker tienes que hacerte algunas preguntas. ¿En qué soy bueno? ¿Qué me diferencia? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Sí? A esa persona y cómo me puede ayudar. Cuando yo hago respuesta, ¿no?, a esas preguntas, estoy preparado para recién hacer networking. Ahora, ¿cómo ser un buen networking, ¿no? ¿Qué aptitudes necesito? ¿Qué actitudes también debo tener al respecto? Mira, yo creo que parte del autoconocimiento. Tú no puedes gestionar lo que no conoces. Así que si tú no tienes identificado tu valor agregado, los mensajes que vas a dar al sistema van a ser erróneos. Después tienes que auditar la percepción que tiene el sistema de ti, es decir, tus anteriores empleadores, tus colegas de trabajo, ¿no?, los tomadores de decisiones de ese trabajo donde te gustaría entrar. ¿Qué percepción tienen hoy de ti? Y no solo eso, sino también tienes que auditar hoy cuál es tu presencia digital. Si yo le invito a la audiencia que cojan su celular en este momento y pongan su nombre completo en Google, ¿qué sale? ¿Te gusta lo que sale? Bueno, eso es tu marca digital. El truco es que puedes gestionarlo.
Y hoy yo ya veo personas que, por ejemplo, crean un blog, crean contenido, etcétera, en diferentes redes, y eso es lo que sale en Google. Esa es la percepción que tú tienes que trasladar hoy al mundo digital, porque la búsqueda de trabajo se da por esos medios. ¿Y qué pasa con aquellas personas que tienen, no sé, se me ocurre 40, 50, 60 años de edad y dicen, no, muy difícil para mí, muy complicado? ¿Qué mensaje para ellos? Mira, es cierto, ¿sí? Yo creo que esas personas tienen que entender que no se construye futuro matando pasado. Es decir, no pueden desconectarse de su experiencia, de su liderazgo, de su referencia, de todo lo que han logrado, ¿sí? Y tienen que desarrollar esas estructuras narrativas adecuadas para los tomadores de decisiones, para los reclutadores, y puedan transmitir su valor agregado. Y sobre todo, son personas que tienen 45, 50 años, tienen un network construido. Y cuando yo me encuentro con esas personas me dicen, Alfredo, es que yo no tengo network. ¿Cómo no tienes network? ¿Con quién trabajaste? ¿Fuiste uno contactado? Etcétera. Tienes network. Lo que no tienes son estrategias para hacer ese networking de manera efectiva. Alfredo, ¿debemos tenerle miedo a la inteligencia artificial? Te reitero mi pregunta, ¿la inteligencia artificial amenaza nuestra chamba, nuestro trabajo o no es así? Sí, la amenaza totalmente. Pero yo digo que no hay que tenerle miedo. Hay que... A ver, amenaza, pero no hay que tenerle miedo. Sí, A ver, porque, ¿cómo es eso? porque Explícanos. hay que ponerla a nuestro favor, ¿sí? No va a ser la primera vez que vamos a pasar por una revolución de esta naturaleza. Es cierto, algunos trabajos van a desaparecer, pero van a aparecer otros. Entonces, hoy tengo yo que acompañar esas tendencias. Hoy tenemos que ser muy curiosos y muy proactivos, ¿no? Al nosotros liderar nuestra empleabilidad. Y es algo que quizás es una competencia que no ha sido enseñada a los peruanos. El cómo liderar tu carrera profesional. Desde cosas simples, por ejemplo, hoy, ¿sí? Si yo estoy trabajando, ¿cuál va a ser ese proyecto que me va a diferenciar en los próximos 8 meses del año? Y las personas me dicen, Alfredo, es que yo ya cumplo mis metas, por eso ya te pagan. Esa es tu relación transaccional con tu trabajo. Tú sorprendes en tu trabajo cuando encuentras un proyecto, cuando identificas una oportunidad de mejora. Ahí es cuando tú empiezas a dibujar en la cabeza de tu empleador lo que te perderías si tú no me contratas o si me sacas del trabajo. Pero eso no se enseña en los colegios, por ejemplo. No enseñan en ni los en las colegios, universidades. No enseñan. Es algo que lo aprendes en la cancha, Claro. a las buenas o a las malas. Pero Se debería cambiar, en todo caso, la metodología, empezar desde allí, porque la inteligencia artificial no es que estemos hablando de una película de ciencia ficción, por No. ejemplo. Ya la tenemos ahora. Ya la tenemos y creo que tiene que abrirse una conversación entre la empresa privada y las instituciones educativas para revisar sus mallas curriculares y de cara a todo este cambio que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué debería enseñarse entonces hoy a los egresados, a los alumnos, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían esos planes de formación que hoy, por ejemplo, necesitan en las empresas? Yo ya veo ofertas de empleo, ¿sí? Donde piden, ¿no? experiencia o que sepan manejar los comandos de ChatGPT, cosa que no había hace 2 meses. Y hoy eso ya es atractivo, por ejemplo. Claro. Y algo muy importante, ¿sí? Cuando digo que hay que ser curiosos para nuestra empleabilidad, el mensaje que quiero que se lleven es que no puedes quedar fuera de la conversación. Es decir, si hoy yo pregunto a cualquier profesional qué es ChatGPT y me dice no sé qué es, no tengo un usuario, estás fuera. Y estás fuera porque es un tema que lo estás escuchando o lo has visto en un momento en redes, ¿no? Y yo tengo que averiguar rápidamente qué es. Claro. Si me preguntan sobre el blockchain, sobre otras tendencias, etcétera, no puedo quedar fuera de la conversación. Alfredo, y los chicos que, por ejemplo, salen de una universidad o están en la universidad, ¿no? Antes uno buscaba, por ejemplo, una chambita, se me ocurre, en un cine, ¿no? Exacto. Como acomodador o para vender entradas. Ahora resulta que uno va al cine y la máquina te hace toda la chamba. Exacto. Entonces, ¿qué oportunidades están quedando para los jóvenes? Mira, es interesante lo que dices, porque claro, esos trabajos más operativos y repetitivos están siendo reemplazados por un software o por la tecnología. Exacto. Pero hoy el atractivo de las empresas va a estar en esa experiencia que yo genero a ese usuario. Y esa experiencia, la tendencia es humanizarla. Entonces, ¿cuáles son esos trabajos donde yo puedo trabajar en el cine, en un café, en una empresa de retail, etcétera, donde yo genero una experiencia distinta y humana a ese cliente o su usuario? Eso implica que yo tenga que desarrollar otras habilidades, ¿no? Escucha activa, influencia, empatía, etcétera, o tener habilidades de comunicación efectivas. Correcto. Para finalizar, Alfredo, 3 puntos, 3 tips para quienes nos están viendo en este momento en Sin Vueltas, con el fin de que, bueno, como tú lo dices, no sembremos el miedo a la inteligencia artificial, sino hay que acostumbrarse a vivir con ella. 3 tips. Yo daría 3 tips bien orgánicos.
que retomes lo que te pertenece de cara a tu empleabilidad, a lo que has invertido, que abras conversaciones nuevas contigo mismo de cara a cómo estás gestionando tu empleabilidad, que te conozcas nuevamente y que empieces a empatizar con el sistema para que te preguntes yo cómo puedo ayudar. Y tercero, cambia la perspectiva que tienes al fracaso. Porque vamos a fracasar de todas maneras en nuestra búsqueda de empleo o al momento de liderar nuestra carrera profesional. Es como tú capitalizas ese fracaso y lo conviertes en un aprendizaje. Perfecto. Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sin Vueltas. Listo, Jorge. Muchas gracias. Alfredo Alfaro, CEO de Fierce People Consulting, conversando con nosotros, contestando nuestras preguntas sin vueltas aquí en RPP Televisión.